consecuencias. Estamos con el doctor Oscar Buitrago. Doctor, bienvenido y estamos con nuestro Facebook Live. Este es un tema muy interesante y que usted puede poner todas sus consultas. ¿Qué hay que revisar después de un buen mamellazo, doctor? ¿Qué es lo primero que se hace? Sí, bueno, vamos a ver. Básicamente existen algunas cosas que hay que tomar mucho en cuenta. Lo primero es que existen ciertos grupos etarios donde hay que tener más cuidado. Principalmente los adultos mayores y obviamente los niños, ¿verdad? Niños son más frágiles generalmente y los adultos mayores con el tiempo también se vuelven más frágiles. Entonces este grupo etario es muy importante, este grupo etario sí hay que tener un cuidado extra. Una vez que tenemos una caída, por ejemplo, o algún tipo de trauma, lo primero que tenemos que hacer es revisar dónde existe lo que nosotros llamamos estigmas de trauma. ¿Okay? Si hay dolor en alguna zona o si eventualmente tenemos en alguna parte del cuerpo algún estigma, alguna quemadura, algún raspón, ¿verdad? Alguna herida abierta, sangre. Vigilar bien esa parte para ver dónde estuvo, digamos que la mayor fuerza del trauma en ese momento, ¿verdad? Para inmediatamente podernos enfocar en lo que queremos nosotros tener cuidado. Por ejemplo, si fue la cabeza, tenemos que tener mucho cuidado con algunos signos y síntomas que son neurológicos como tal. Doctor, profundicemos en eso, porque ¿Sí? también los chiquitos se pegan la cabeza o pegamos la cabeza contra algo, nunca se revisó y después dice, mira qué raro, tengo un zumbido, mira qué raro, tengo un punzoncito, ¿qué puede estar pasando? A ver, es una pregunta súper importante, ¿verdad, Ítalo? Porque con los niños generalmente el cerebro del niño, ¿verdad? Es diferente y dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero suele estar muy pegado al cráneo. Entonces, relativamente ellos pueden, si ya no tienen lo que llamamos las suturas o la mollerita, ¿verdad? Ellos pueden desarrollar síntomas un poco más rápido. Hay que tener mucho cuidado con cambios de comportamiento del niño, hay que tener mucho cuidado con vómitos, con dolor de cabeza que no se quite o que vaya creciendo. Eso es muy, muy, muy importante. Y en el adulto mayor es todo lo contrario. Conforme nosotros vamos avanzando en edad, nuestro cerebro se va haciendo ya per se un poco más pequeño y se va separando del cráneo. Entonces, el adulto mayor, y esto es muy, 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 muy importante tomar en cuenta, el adulto mayor puede caerse, golpearse la cabeza y los síntomas que pueden ser muy graves pueden desarrollarse hasta un mes después. Y que cayó el señor y uno dice, ¿qué pasó? Exactamente, tal vez inclusive el mecanismo del trauma no fue tan grande en ese momento, no tuvo mayor repercusión, pero cuando te vas a dar cuenta, 2 semanas, un mes después, empiezan los síntomas neurológicos y hay que correr porque muchas veces puede ser un sangrado a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Ahora, cuando nos golpeamos la cadera, ¿verdad? O las piernas, que uno se levanta y dice, no, estoy bien. A la puchica, y después anda uno así todo doblado, hombre. Sí. Existen muchas cosas a tomar en cuenta, ¿verdad? Y una vez más, los adultos mayores son aquí la piedra angular. ¿Por qué? Porque el adulto mayor cuando se cae se puede fracturar la cadera. Y yo, como especialista en medicina de emergencia, le puedo decir que una fractura de cadera es una emergencia en el adulto mayor. Es algo que hay que resolver quirúrgicamente. Okay. Sí, señores. Generalmente un tip a tomar en cuenta es mucho dolor a nivel de la cadera y existe un acortamiento del miembro inferior, ¿verdad? Y digamos, una lateralización del pie. Eso nos puede decir que hay una probable fractura de cadera. Doctor, a veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que miras que a mi abuelito se le quebró la cadera, él iba caminando y se cayó. ¿Puede ser que la misma cadera se desprenda caminando? No es tan frecuente. Existen algunas patologías como fracturas, algunas situaciones como fracturas patológicas que están ligadas, por ejemplo, a algún tipo de cáncer o algún tipo de otra enfermedad donde pueden hacer fracturas espontáneas, pero no es lo común. A veces el adulto mayor también tiene cierto grado de demencia, ¿verdad? En el cual no recuerda que se cayó. Claro. Y muchas veces se caen y no hay nadie ahí que los pueda ver y ellos no recuerdan porque tal vez pudieron haber perdido la conciencia. Entonces es muy importante que si vemos estigmas de trauma de un adulto mayor, lo revisemos. Doctor, ¿qué hay que preguntarle a un adulto mayor, a una persona que se cae, qué hay que hacerle primero? Porque uno empieza a mover la rodilla y más bien le puede hacer peor. Totalmente. O sea, lo que hay que hacer es vigilarlo, ver si tiene dolor, ¿verdad? Si presenta dolor, hablar con él para ver, esto es muy importante, si sigue siendo el mismo abuelito o abuelita que usted conocía. Okay. ¿Por qué? Porque los cambios de comportamiento es uno de los principales síntomas de peligrosidad cuando usted se cayó eventualmente y se golpeó la cabeza. O a veces pensamos que es solo la cadera, pero también se golpeó la cabeza. Con la cadera,
con el tórax hay que tener mucho cuidado porque, como decía usted, hay cosas que pueden pasar desapercibidas. Muchas veces no se manifiestan, digamos, de una forma muy dramática y usted comienza a ver algunos pequeños cambios. Cualquier cosa que cambie lo normal en su comportamiento, en su caminar, en su patrón, digamos, crónico de dolor, si es que tiene el señor ya dolor, cualquier cambio es necesario que lo vea un médico. Doctor, miras que están preguntando mucho por la cadera, de los golpes en la cadera, ¿qué hay que revisar primero? ¿Qué hay que hacer? Ok, bueno, lo que hay que hacer primero es eventualmente tratar de pedir ayuda. Ok. Solos no se puede porque sí, eventualmente podemos causar más daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de pedir ayuda para tratar de levantar al paciente de una forma adecuada si no tuviera dolor. Si tiene dolor, es mejor llamar a algún servicio de salud, ¿de acuerdo? Algún tipo de ambulancia que pueda eventualmente tratar de movilizar al paciente. Mejor dejarlo quietito. Doctor, cuando uno se cae y se lleva como lo que estamos viendo en pantalla, Ajá. las dos preguntas es, no, estoy bien, deme un segundo. No llamen a la ambulancia. O decir, sí, llamen a la ambulancia. ¿Cuáles son esos síntomas? Es mejor, llamen a la ambulancia para que me recojan de un solo. Perfecto, el dolor. Ok. El dolor es muy importante. En este tipo de caídas y golpes, por ejemplo, como dicen columna, pueden haber varias cosas que inclusive pueden comprometer la funcionabilidad del paciente. Entonces, si existe dolor, no existe una fractura, por ejemplo, vertebral que no te duela mucho. O sea, si hay dolor, hay que revisar al paciente. Si el dolor no pasa, eventualmente usted decide, bueno, no quiero ir ahorita a un servicio, digamos, de emergencias, voy a tomarme analgésicos básicos. Si el dolor no para, a pesar de estos analgésicos, hay que consultar. Entonces, si usted sufre una caída de estas, tiene dolor, dolores que no mejoran, ¿verdad?, con tratamiento básico, o si hay dificultad para mover las extremidades, dificultad eventualmente para mover los miembros superiores, si usted siente más bien de más, muchas veces con solo pasar las manos, eso se llama hiperestesia, eso es patológico también y eso tiene que revisarse urgente. Si el paciente eventualmente se orinó, se defecó, hay que revisarlo. Doctor, vea qué interesante este escenario. Uno va caminando y dice, ay, pero ¿qué es este dolor de talón? Y uno dice, ¿pero qué pasó? De pasó que hace 2 años estaba jugando básquet, tal vez puso mal, se dejó la lesión, pero ¿por qué después de 2 años o de un tiempo empieza a molestar esa zona? Buen punto. Primero, me gusta el básquet, entonces... Ahí está, ahí le di por donde era. Ahí, exacto. Vea, vieron de que últimamente en congresos recientes de ortopedia, por ejemplo, se decía que el manejo, por ejemplo, de los esguinces, ¿verdad?, ahora tiene que ser un poco más, de mayor cuidado. Antes era, reposo, hielito, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre hay que revisarlo, siempre con imágenes y también revisarlo con ultrasonido. Lo que pasa es que si usted se deja, por ejemplo, una fractura que tuvo en algún determinado momento, eso va a sellar, pero va a formar una cosa que se llama pseudoartrosis. O sea, va a sellar mal, va a ser un callo óseo que va a doler y te puede doler toda la vida. Doctor, vieras que doña Flor, le mandamos un saludo, vieras que ella se dislocó el hombro, Ajá. Lleva ya 3 operaciones, doña Flor, ya lleva 3 operaciones y ahora tiene el hombro congelado. ¿Qué puede hacer doña Flor? Bueno, vea, a doña Flor, un saludo y bueno, vamos a ver, si ya después de 3 operaciones, eventualmente, pues quedó un déficit motor, yo creo que tiene que en este momento, ojalá, visitar a un fisiatra para que pueda evaluar si el daño que ella tuvo fue secundario a las cirugías, que obviamente existen muchas veces cirugías que quitan dolor, que arreglan cosas, pero que también dejan algunas otras secuelas, ¿verdad? O que si esto puede ser reversible con fisioterapia, pero no ir al fisioterapeuta como tal, sino ir al especialista en fisiatría, que es el que se encarga de rehabilitar esa parte y orientar digamos, a la terapia física que pueda llevar ese paciente en ese momento. Vieras que don Harvey nos está escribiendo, doctor, dice que le encanta esta entrevista y que por favor saludemos en vivo a Cintia Vega, una niña especial que queremos muchísimo. Cintia, gracias por ser parte de esta familia y te queremos montones. Ahí está el saludo. Doctor, a veces quedamos doblados por cierto tiempo y usted se va al espejo y dice, pero ¿por qué tengo esta curvatura tan extraña? Bueno, eso puede ser por varias situaciones. Muchas veces posiciones viciosas. Claro. Muchas veces nos apoyamos en un pie. ¿O al dormir, doctor? Al dormir puede ser perfectamente, pero esto, digamos, cuando usted se ve en el espejo, me habla, digamos, de una forma crónica sin dolor. Y usted dice, qué raro, me veo doblado. Sí. Muchas veces tenemos que eventualmente
permanecer rectos, con el pecho ojalá erguido, para que los músculos también de la espalda puedan eventualmente desarrollarse y mantener una postura adecuada. Otras veces nos levantamos de medio lado, ¿verdad? Claro, Eso pueden ser claro. contracturas musculares, pueden ser espasmos que suelen ser muy dolorosos. Ahí hay que también diferenciar una de otra. Pero cuando es algo crónico que usted se nota, sí es mejor ir también a sacar una consulta para poderle evaluar, porque puede usted tener una escoliosis, puede eventualmente tener un desgaste en algún lugar, en la cadera, en la rodilla, etcétera, y que pueda estar repercutiendo en su economía. Miras que el esposo de doña Yendri es un gran mejenguero, le mando un saludo. Dice que tiene un tirón detrás de la rodilla y que cada vez que juega está el condenado tirón ahí. ¿Qué puede ser? ¿Cómo se llama el señor? El esposo de doña Yendri. Bueno, vea, a la esposa de doña Yendri le puedo decir que yo tengo uno igual, porque no jugando básquet, ¿verdad? Y desgraciadamente, usted dio en el clavo, es mejenguero, yo también. El principal problema es que no hacemos reposo. Eso es cierto. Ese es el principal problema. Nos sentimos un poquito mejor, vamos a jugar. Sí. Y desgraciadamente tenemos que hacer reposo. Ese tipo de tirones pueden ser desgarros pequeños, ¿de acuerdo? Que se dan y que eventualmente van a mejorar con reposo. Se puede poner plasma rico en plaquetas, un montón de cosas que pueden acelerar la cicatrización, pero como el reposo en este caso no hay. De hecho, toda persona que tenga una caída tiene que reposar y tal vez es importante. Doña Yendri, este consejo se lo voy a dar. Si es mejenguero, él no va a hacer reposo. Él va a ir a la mejenga todos los domingos, así que mejor deje que vaya y que le duela. Dice doña Yenge que le duele el talón izquierdo y que le pega como mordiscos. Ok. Bueno, vamos a ver, estas partes del cuerpo son muy complejas, Sí. porque digamos en el talón está el tendón de Aquiles, está también propiamente el calcáneo, puede tener inclusive una fascitis plantar, entonces desgraciadamente este tipo de dolores sí necesita imágenes, ya sea ultrasonido o placas para ver. Existen algunas enfermedades como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, que por ejemplo lo tiene mi hija, lo tiene mi mamá, donde ellos pueden ser propensos a fracturas y ni cuenta se dan. Entonces, eventualmente, de hecho, ayer estoy hablando con mi hija, yo tuve una hija que vive en Sao Paulo, Brasil, y pues me dijo que le dolía el tobillito y resulta que tenía una fractura de calcáneo y ni cuenta se dio. Entonces, muchas de estas personas viven con enfermedades que tal vez todavía no estén diagnosticadas, entonces la única forma de darte cuenta, y a veces son muy tolerantes al dolor, es con imágenes. Doctor, doña Yesenia, vieras que tiene el 15 en el izquierdo y después se le hicieron 2 en el derecho. Dice que no aguanta, dice que se le inflama y que lo mete en hielo y todo, pero se le desinflama eso. Ay, doña Yesenia, también he pasado por eso y sé lo difícil de esto, ¿verdad? Pero vea, primero es tener mucha paciencia. Viera que a veces los esguinces duran mucho en mejorar. Tal vez pueda hacer que usted, como tuvo primero de un lado, sobrecargó el otro y también se esguinzó, ¿ok? Cuando son repetitivos, muchas veces hay que valorar la articulación para ver si eventualmente necesita inclusive algún tipo de cirugía. A la puchica. O si se tiene algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo del colágeno, que pueda propiciar a esto. ¿Okay? Muchas veces hay que reforzar, fortalecer los otros músculos, eso es muy importante. Muchas veces la gente va con dolores de espalda y van al ortopedista y los mandan a hacer fisioterapia y ejercicios. Pero me duele, ¿cómo me van a hacer ejercicios? Tiene que fortalecer. Es necesario fortalecer el tobillo. Y para el dolor, muchas veces tienden a ser dolores crónicos cuando los esguinces no son bien tratados inicialmente. Entonces, yo la motivo también a ella para que eventualmente sea valorada por un médico, porque muchas veces el tratamiento son con algunos medicamentos que se dan crónicos, 3, 6 meses, un año, y el dolor tiende a desaparecer. Doctor, vea lo que le está pasando a doña Ale. Doña Ale lleva 5 años con el menisco derecho reventado. Dice que ella ya vive con eso, vive con el dolor. ¿Es de operar? Vea, a ver, dependiendo de la lesión que tenga, pero sí le voy a decir una cosa. Nadie en este mundo merece vivir con dolor. Qué pecado, sí. Siempre hay que buscar y tratar de llegar a cómo usted puede aliviar ese dolor. Vivir con dolor no es vida. Lucy, vieras que cada vez que se sienta, Lucy, le duele la colita, la famosa tailbone, ¿verdad? Dice que le duele ahí. Vea, hay cosas muy importantes. Por ejemplo, las caídas que son sentados, muchas veces tienden a fracturar el coxis. Es como la última partecita de la columna, ¿verdad? Canchito, ¿verdad? Exactamente. Y eso muchas veces fractura y se luxa un poquito y duele mucho. Inclusive hay que poner un tipo como de donas
¿verdad? Para que usted no apoye tanto y en algunas ocasiones pues antes tendía a hacerse algún arreglo de tipo quirúrgico, ahora las tendencias han variado, pero si tiene eso, es mejor una vez más que se haga una plaquita, que se valore esa parte, ¿verdad? Porque podría tener ahí algún tipo de lesión. ¿Qué tan peligroso, doctor, es ir a que le jalen la nuca? Digamos, si voy al quiropráctico, pero no es quiropráctico, ¿verdad? Es el que masajea en el barrio y agarra y le jala el cuello y le jala las patas. ¿Qué tan peligroso es eso? Súper peligroso, súper peligroso. A ver, yo creo que el cuello es una de las zonas más peligrosas de nuestro cuerpo. No solamente con los traumas, con las caídas, ¿verdad? Sino también desde el punto de vista de fisioterapia. Ahora, muchos profesionales y responsables tienden a manipular el cuello de forma no adecuada. Yo no recomiendo eso. Inclusive, muchas veces hemos visto punciones secas que les hacen a los pacientes en el cuello, y yo hace menos de 2 meses tuve una paciente que por hacerle una punción seca le estallaron el pulmón. A la puchica, hombre. Y tuvimos que ponerle un tubo en el pulmón para poderle drenar el aire que se metió donde no debía, porque se le estalló el pulmoncito. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. El cuello está muy cerca del pulmón. Entonces, dependiendo de cómo se manipule, puede causar muchísimas cosas. Ayer en La Guardia, por ejemplo, vi una niña que la golpearon en el cuello y desarrolló un síndrome de latigazo también. Entonces, es muy, 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 muy delicado. Es una de las zonas más delicadas del cuerpo. Doña Nicole, vieras que ella tiene un punzón aquí, debajo del pie, pero que es muy agudo y le cuesta caminar. Probablemente, hasta que se demuestre lo contrario, como dicen, una fascitis plantar. Y eso Qué sí incómodo eso. es muy incómodo. Usted lo ha dicho. Como una aguja ahí, ¿verdad? Literal, es una aguja, es incapacitante. Y bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero que todo, eventualmente reposo es indispensable, ¿verdad? Posteriormente, fisioterapia, pero si no mejora, bueno, hay que hacer otros tratamientos, pero hay que empezar de cero. Y lo primero es el reposo. Doña María, el 15 de rodilla, dice que lleva 1 año, no le ha dejado doler. No, definitivamente la rodilla es una de las cosas Doctor, perdón, más complicadas. Y tiene un quiste ahí también. Y tiene un quiste, sí. Vamos a ver, los quistes si molestan, bueno, hay que hacerles algo. Hay que evaluar con un ortopedista si eventualmente tiene alguna resolución quirúrgica. Y muchas veces esos dolores de rodilla, la única forma de darse cuenta qué es lo que está pasando en ese momento es con una artroscopía. O sea, entonces tienen que entrar con camaritas a ver la rodilla, a ver qué es lo que está ocasionando. Doctor Óscar Buitrago, le agradezco muchísimo, de todo corazón, le ayudamos a un montón de personas y vamos a ayudar a las demás que están en nuestro Facebook Live. Así es, para servirle. Gracias. Seguimos, Rafa. Creyentes. Y bueno, ahora vamos a hablar de la platita, cómo tiene que usted gastar la plata adecuadamente, porque es probable que en algún momento de nuestras vidas adquiramos una deuda, ya sea para comprar una casa, para comprar un carro o inclusive para estudiar y pagar la tarjeta de crédito. Está con nosotros Eric Meoño, asesor financiero con todas las recomendaciones. Don Eric, bienvenido. Muchas gracias, Charlene, como siempre, muchas gracias. Don Eric, muchas personas dicen que la única forma de adquirir un bien es teniendo una deuda. ¿Esto es cierto? No necesariamente. Creo que hay ciertos pasos que uno debe de seguir antes de meterse en una deuda. Paso número 1 que uno debería de hacer sí o sí es tener un presupuesto formal para saber hasta qué punto yo me puedo endeudar sin poner en riesgo mis obligaciones mensuales, por ejemplo. Eso es muy importante. Entonces, sí es importante entender de que no todo en la vida es a través de deuda, porque nos han querido vender la idea de que todo lo hago a través de deuda. Ahora, hay cosas que por el monto o por el volumen del monto es imposible hacerlo a través del ahorro, como comprarme un carro o comprarme una casa. Pero hay otro tipo de deudas menores que yo debería de hacer una planeación y tal vez con un plan puedo adquirir ese activo o ese servicio o lo que yo quiera comprar sin tener que pedirle plata prestada a nadie. Ok, entonces en esta casa, en este carro, en lo que queremos endeudarnos, ¿cuánto es el monto destinado para esta cuota? ¿Cuánto debería ser? Ok, después de que vos definís cuál es tu presupuesto, no deberías de endeudarte por encima del 30% de tu ingreso. Ese es el techo. El problema es que si vos... ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque si no vas a poner en riesgo otras áreas de tu vida, que puede ser, como dije, la parte de las obligaciones, también la parte del ocio y la diversión, porque tenemos que vivir en el presente. Yo no puedo vivir en el presente pagando deudas. ¿Okay? Entonces es muy importante no endeudarme por arriba del 30%, también para que yo pueda tener la otra pata de la mesa, como digo yo, que es el ahorro para la inversión. Porque si no,
esa casa que estás adquiriendo o ese carro que estás adquiriendo va a ser el único que vas a tener por el resto de tus días, que es lo que le pasa al 70-80% de las personas, desafortunadamente. Solo tienen una casa y es en la que viven. Ahora tenemos mucho el sentir de la inmediatez. Correcto. Queremos salir rápido tal vez de la deuda y ponen un plazo más alto. Digamos, es corto, entonces queda más alto a lo que pueden pagar. Sí. ¿Esto cómo se maneja? Bueno, normalmente una hipoteca es a 30 años, típicamente porque el monto es muy grande y entonces de lo contrario la mensualidad quedaría muy alta. Entonces yo siempre digo a las personas, mire, tenga un plazo más largo, pero en paralelo a esa deuda tenga un plan de acción para pagarla en tiempo récord o anticipadamente. Hay muchos métodos para pagar las deudas anticipadamente. Entonces yo prefiero tener más liquidez a la hora de pagar, tener un plazo más largo, pero no sentirme ahogado en el día a día. Pero mucha gente dice, mira, es que una cuota baja no me sirve porque voy a cumplir 60 años y yo todavía voy a estar pagando esa casa. El problema es que la gente paga solo la cuota mínima, entonces ahí terminas pagando en los 30 años y terminas pagando, si es una hipoteca, 3 veces lo que el banco te prestó o la cooperativa te prestó. Pero si vos haces un plan donde le haces aportes extraordinarios, te voy a poner una regla básica sin hacer números. Si vos tenés una mensualidad de 100,000 colones, si vos le agregas un 50% como pago extraordinario a esa deuda, te traes al 50% en años. Así de sencillo. Entonces, así determinamos si una cuota nos conviene o no pagarla. Una cuota nos conviene pagarla o no después de que yo veo cuál es el nivel de endeudamiento o de liquidez que me queda después de cubrir mis necesidades. Ejemplo, ingresos menos gastos igual excedente, y de ese excedente yo solo puedo tomar el 30%. Si yo hago ese cálculo y voy a la deuda que quiero y está por encima de eso, yo no me debería de endeudar. Por lo menos si estamos hablando de una casa, no en el valor de esa casa, yo debería de bajarle el valor a ese activo que quiero comprarme. Porque a veces compramos la casa que no deberíamos y andamos en el carro que tampoco deberíamos porque tal vez estamos tratando de impresionar yo no sé a quién. Sí. Y entonces vivimos ahogados. Es más, si vos salís a la calle, muchas veces ves mejores carros en casas que no deberían de estar ahí esos carros parqueados. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a qué es lo que yo estoy haciendo con mi dinero. Porque otra cosa que te voy a decir es que muchas veces las personas creen que tienen que ganar mucho dinero. No, es qué hago o cómo distribuyo lo que yo gano. Ahí está el truco. A ver, entonces, este adicional para pagar estas cosas se saca del 70%. Se saca de ahí y se saca normalmente de los gastos variables tuyos. Yo tengo unos gastos fijos, luz, agua, cable, alimentación, escuela, colegios, eso es lo que renta. ya viene mes a mes. Eso no hay quien se lo salte, ¿ok? Pero después vienen los otros gastos variables, que normalmente el gasto variable más fuerte de una persona se llama supermercado. Entonces yo al supermercado no voy sin lista, voy con una lista. Al supermercado voy 2 veces al mes y hago tal vez un refill, pero no voy de a poquitos, o no voy a la tienda de conveniencia de la esquina porque me queda muy cerca, porque eso me va a salir muy caro, que normalmente lo hacen las personas. Ese es uno. Después, cenas y salidas, comida express, qué pereza cocinar. Entonces, ahí hay una fuga enorme. Plataformas de streaming. Tengo 4, 5, 6 plataformas. Yo tengo personas que pagan 30,000, 40,000 colones en plataformas de streaming y usan 2. Bueno, hablando de estos pagos, hay personas que no tienen claridad con las cosas que están pagando. Inclusive, tienen un monto mensual que se les debita de la cuota del carro, casa, préstamos personales, tarjetas de crédito, y ni siquiera saben cuánto es. Nada más saben lo que les quedó en la cuenta. Correcto. Entonces, algo importante es hacer un presupuesto formal en una hoja de Excel o en un cuaderno, llevar un control. Si yo no tengo un control de a dónde se me va el dinero, es imposible saber qué es lo que tengo que mejorar. Ajá. Eso es vital, vital, vital. Entonces, una vez que yo sé dónde estoy parado con respecto a mi dinero, empiezo a definir hasta dónde yo puedo endeudarme. Y si tengo deudas primero, lo que tengo que hacer es priorizar las deudas, Charlene. Antes de meterme en una tercera, cuarta o quinta deuda. Yo tengo que salir de esas deudas, que ese es otro tema. ¿Cuál es el método correcto para salir de deudas? Claro. Entonces, para repasar, don Eric, dentro del 30%, agua, luz, teléfono, cable, internet, sí están ahí, dentro de los gastos básicos, podríamos decir. No, lo que hablo es del excedente, o sea, lo que me queda de excedente después de cubrir mis necesidades, yo tengo que no endeudarme por encima de un 30% de lo que me queda, después de haber cubierto todas mis obligaciones o mis necesidades.
que eso es muy importante. Normalmente, muchas entidades permiten que la persona se endeude por arriba del 30, del 40, del 50% porque hay promociones. Pero esas promociones te pueden salir muy caras en el mediano y largo plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro. Por eso la educación financiera es lo más importante. Entre más educada o más educado estás financieramente, vas a entender qué instrumentos financieros te está ofreciendo la cooperativa o el banco para ver si te conviene o no te conviene en este preciso momento. No estoy diciendo que no lo hagas más adelante, pero te puede salir muy caro no retrasar ese placer instantáneo que es, ay, qué lindo estrenar carro, ay, qué lindo un carro eléctrico, ay, qué lindo. Que no nos dejemos llevar por la emoción. Exactamente, sino por los números. Ninguna compañía en este planeta toma decisiones si no ha visto los números de la compañía. Igual deberíamos de pensar en nuestras finanzas como si fuéramos una mini empresa. Claro. Yo tomo decisiones con base en mis números, no con base en las emociones, que es lo que normalmente hacemos típicamente. Ahora, hay personas que dicen, tengo 2 quincenas, la más dura que no me queda nada, tal vez le quedan 20,000 colones, ¿verdad? Porque ahí están todas las cuotas que yo tengo que pagar. Y en la otra, no, estoy más suelto, ahí puedo tal vez, lo que dice usted, pedir comiditas, salidas. Correcto. Pero, ¿cómo nos organizamos entonces para tener un balance entre lo que yo quiero gastar en mi vida para mí, tener mi sueldo para mí y también lo que yo debo de pagar? Ok, número 1, como te decía, el presupuesto. Número 2, deberías de tener un fondo de emergencia antes de empezar a endeudarte y a gastar para imprevistos, que es lo que normalmente no tenemos en Costa Rica, la gran mayoría de las personas. 3, deberías de ver, por ejemplo, la tarjeta de crédito, definir con la entidad una fecha que no sea la misma fecha donde hacer los pagos más fuertes de luz, de colegios, de agua o de renta, por ejemplo. Entonces usted diría que se podría ir a la identidad bancaria y decir, entidad, perdón, Sí. y decir, ok, voy a cambiar la fecha de pago para que entonces quede más suelta esta quincena. Exacto. Banco, cooperativa, mire, yo tengo una tarjeta de crédito, pero necesito que ya no me cobren en la primera quincena, necesito que me cobren en la segunda. Bueno, la peor pregunta es la que no hago. Igual las tasas de interés. Las tasas de interés en este país vienen bajando paulatinamente. Entonces yo debería de acercarme a mi entidad financiera para ver si ellos me pueden ajustar la tasa de mi préstamo para ver si puedo ajustarla hacia abajo. Pero a veces no preguntamos. Esto es como cuando las cableras hacen promociones y ponen descuentos interesantes para los nuevos clientes, pero los clientes actuales están pagando más por menos servicios. Adivine que si usted no llama a la cablera no le va a hacer el ajuste a usted, porque nadie está para regalar nada. Yo tengo que ir a buscar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo último que te voy a decir, las deudas. Acomoden las deudas de menor a mayor. Paguen la deuda más pequeña y terminen con la más grande. Y así te puedo asegurar de que van a sentir una libertad. Y lo último es, si pueden no endeudarse, no lo hagan. Eso es mi última recomendación. Perfecto. Excelentes recomendaciones, don Eric Meoño. Muchísimas gracias, asesor financiero. Continuamos con más. Muchas gracias.